Gracias. Como les comentaba, ¿no? En la actualidad nuestra sociedad ha ido cambiando muchísimo. Antes, como que se tenía más reservas de, ay, no, es que yo no voy a tener relaciones si no es mi esposo, ¿no? O lo que se decía mucho, yo no sé si a ustedes ya sí les llegó a tocar, pero yo recuerdo que cuando estaba en la secundaria decían mucho, no, es que la prueba de amor que era tener relaciones, ¿no? En la actualidad, pues ya es diferente, ¿no? Ya ni existe eso. Después se empezó a modificar y decían que la prueba de amor era el Facebook, ¿no? La contraseña del Facebook. Pero realmente nuestra sociedad ha ido cambiando muchísimo. Anteriormente, como les comento, sí, nuestras abuelitas tenían hijos desde muy jóvenes, porque realmente sí. Muchas empezaban desde los 14 años, ya estaban teniendo hijos, y era así como que, No se bueno, escucha, maestra. ¿no se escuchan? ¿Sí me escuchan ahí? Sí, yo Sí. solo había escuchado que de la prueba de amor, la contraseña de Facebook. Ajá, sí, así se manejaba. Sí, entonces es tu internet, Emanuel. Bueno, les decía. Entonces, actualmente ya ha cambiado mucho, ya existe, se practica, todavía se sigue practicando más bien el coito interrumpido. Pero esta es una cuestión como que es un juego ahí, ¿no? Porque pues realmente sabemos que existe también el líquido preseminal, que si bien no viene cargado de espermatozoides como es el semen, pero pues, sí puede haber una posibilidad, ¿no? De embarazo, o puede que realmente pues no dé tiempo y de interrumpirlo y pues que termine eyaculando, ¿no? Entonces, son diferentes factores los que pueden generar o desencadenar un embarazo. Muchas veces se confían también de que usar un preservativo y demás, pero recordemos que muchas veces hay como que esos preámbulos antes de la penetración, por ejemplo, eh, y en los cuales a veces no se utiliza el condón, ¿no? Entonces pueden ser un montón de factores por los cuales un adolescente o cualquier tipo de mujer puede quedar embarazada. Pues es importante que sepamos cómo funcionan estos métodos. Este método, como les decía, es una pastilla diaria. El primero, pues se va a tomar el primer día de la menstruación, ajá, así como empieza el sangrado, se empieza a tomar la pastilla. Y va a tener pues una eficacia del tiempo durante lo que lo estemos tomando, ¿no? O sea, si ya lo dejas de tomar, pues ya, ya no se mantiene esta eficacia. El principal problema, ya lo habíamos dicho, era que muchas mujeres lo olvidaban tomarlo, olvidaban, pues, el tiempo y demás, ¿no? Otro que tenemos, como les había comentado, es la inyección. Este ya les había dicho que puede ser de 1 o 3 meses. Hay de 2 meses, pero es más común la de 1 y la de 3 meses. Esta, pues, igual va a tener una carga hormonal que va a ayudar a que la mujer, pues, no se genere la ovulación, ¿no? Em, para que no pueda ser fecundado el óvulo. De ahí tenemos, este ya lo habíamos visto, ¿verdad? Los parches anticonceptivos, bueno, se trata de pequeños parches colocados en la piel que van liberando de forma continua la dosis hormonal. Ujú. Pueden colocarse en los glúteos, en el abdomen, en la parte superior de la espalda o en la parte exterior alta del brazo. Ajá. Tiene algunas complicaciones este tipo de métodos, pero bueno, debe cambiarse una vez por semana y aunque su efectividad normalmente es elevada, se ve reducida en mujeres con sobrepeso. ¿Por qué? Porque como está más grande el tejido graso, pues esto va a provocar que la absorción sea un poquito más difícil, ¿no? Más lenta, por así decirlo. No es lo mismo una mujer que no tiene casi capa de grasa a una mujer que tiene pues, una cantidad considerable de grasa, ¿no? O sea, como que una barrera. Em, Presenta pues las mismas ventajas y desventajas que la píldora anticonceptiva. ¿Cuáles? Que pueden olvidar cambiar el parche o que el parche se puede despegar. No es como que muy común que se despeguen, pero sí llega a pasar. Y al despegarse, y a veces las mujeres no se dan cuenta, más si es una mujer que, por ejemplo, es muy activa, no sé, que practica ejercicio, que suda mucho, em, que no sé si lo trae en la espalda, por ejemplo, utilice mochilas, chamarras o demás que con la fricción pues podrían desprendiéndolo, sí llega a pasar. En el glúteo, pues a veces podría igual pasar, ¿no? Que en el juego, pues se pueda llegar a desprender. Entonces, no es algo muy común, pero llega a suceder y es cuando hay problemas de que a veces, pues sí hay embarazos. Ajá. Además que no es tan sencillo,
tan sencillo de conseguir como las píldoras, ¿sale? Sí las puedes conseguir en el sector salud y todo esto, pero bueno, es mucho más sencillo, y es más comercial o más lo proporcionan más también, pues, en los centros de asistencia médica, ¿no? Las píldoras. ¿Cuáles son los inconvenientes o las desventajas? No protegen contra las infecciones de transmisión sexual. Hay sangrados leves entre periodos al inicio del uso del parche. Irrita la piel, lo que les decía. Posibilidad de desprendimiento del parche. No es muy común, pero sí puede pasar. Y más si, por ejemplo, practicas deportes que tengan agua o, por ejemplo, deportes de fuerza como el CrossFit, eh, como el gimnasio. mm, Deportes que conlleven, por ejemplo, algún tipo de de fricción, ¿no? Por ejemplo, como les decía, en los gimnasios, pues, el roce de las barras, el CrossFit, el movimiento fuerte, eh, la sudoración también tiene mucho que ver. Ujú. Deportes como, por ejemplo, la gimnasia también, que hay roces constantes con el piso, con las barras y demás. Todo ese tipo de deportes podrían conllevar a esto, ¿no? O los deportes que incluyen agua y que, pues, obviamente va a hacer que se facilite el desprendimiento, ¿no? También puede ser un factor el bañarse, por ejemplo, al momento de estarse bañando, pues, hay que tener cuidado que no talles donde está el parche, porque, pues, puede provocar igual desprendimiento, ¿no? O sea, es como que cuidados que a veces la gente no tiene, y más aún las adolescentes, ¿no? Como que todavía no asimilan muy bien todos esos cuidados, se les hace muy fácil y pues ya. Em, no se recomienda su uso en mujeres mayores de 35 años, ¿por qué? Por la liberación de hormonas. Recordemos que después de los 35 años ya empieza un declive también en las hormonas femeninas. Entonces, si tú te pones un parche, pues igual puede haber una alteración ahí, ¿no? Su efectividad disminuye en mujeres con peso superior a los 90 kilogramos, ya lo había dicho, ¿por qué? Por el tejido adiposo. Es costoso en comparación con otros métodos, ¿no? O sea, una caja de condones, pues, ¿cuánto puede costar, no? Una caja de pastillas, para un mes, pues igual. Las inyecciones sí son más caritas, hay inyecciones hasta de 500 pesos, 600 pesos. Yo las he llegado a ver hasta en 800 pesos. Em, Obviamente, pues, el tipo de farmacéutico que lo que lo produce, pues, ya son marcas, ¿no? O sea, pero sí son algo caritas. Entonces, pues, son como que los pros y los contras de utilizarlos, ¿no? Mm, Aquí hay una imagen, bueno, se los puse ahí, que es, qué tan efectivo es. Según nos dice que es un método muy efectivo si se utiliza adecuadamente. Por eso es que ponen ahí, si se utiliza adecuadamente. ¿Por qué? Porque a veces no lo saben utilizar. El riesgo de un embarazo es mayor si la mujer no cambia el parche según las instrucciones, si les decía, si se le olvida o si se desprende. Para una mayor efectividad se recomienda combinarlo con el uso del condón. Obviamente, pues esto va a ayudar a que, pues en primera no llegue el semen y en segunda que pues si hay ahí algún problemita, pues no haya tanto riesgo, ¿no? Contiene pues hormonas similares a las que se producen en el cuerpo de la mujer, los cuales inhiben la ovulación, cambian la consistencia de la capa interna del útero y las características del moco cervical, impiden de una manera u otra que ocurra el embarazo. Ajá, ¿cómo se coloca? Pues bueno, la caja va a contener 3 parches anticonceptivos. El primer parche se aplica durante las primeras 24 horas posteriores a iniciar la menstruación. Esto es curioso porque, por ejemplo, una mujer que quiere iniciar su vida sexual, ¿no? O que se le presenta la oportunidad y ya, ¿no? Pero que todavía no llega a esta parte del periodo menstrual, no sé, que te faltan tal vez, ¿qué te gusta? 15 días o 20 días, pues, hay muchas mujeres y que no, pues sí, que no tienen como que un autocontrol, y también los hombres, pues es cuando llegan a tener relaciones y pues ya fue, ¿no? Más porque pues no iniciaron el tratamiento y porque tiene que ser hasta que empiece el sangrado menstrual. Ujú. Cada parche tiene una cubierta de plástico transparente, la cual debe levantar de una esquina y llegar a la, a la mitad, evitando tocar la superficie adhesiva, ¿sale? Se va a pegar en la piel, ya sabemos, seca y limpia, removiendo restos de plástico y bueno, asegurarse de que los bordes del parche pues estén bien pegados. ¿Por qué? Porque no se nos puede despegar hasta con el roce de la ropa. Ajá. Y oprimir con
por la palma de la mano durante 10 minutos. ¿Ok? No se debe de colocar en los senos. ¿Por qué? Porque es tejido graso, porque la absorción pues va a ser mucho más lenta y porque pues puede que ni siquiera sea muy efectiva, ¿no? En la colocación del parche se debe permanecer con el cuerpo de la mujer, el parche debe de colocarse durante una semana y si el parche se despega parcial o totalmente, retirarlo y colocar otro parche inmediatamente, es lo que les decía, es riesgoso. Entonces, imagínense, no es como que muy económico y luego solo trae 3 parches, o sea, tienes que comprar cada 3 semanas, si se te despega tienes que colocarlo nuevamente, entonces es un relajo, ¿no? El siguiente parche, pues, se debe colocar exactamente el mismo día de la semana en que se aplicó el parche anterior, preferentemente en un lugar distinto al que se colocó anteriormente. Recuerda, no se debe colocar en los senos, nota importante, ¿no? Entonces, en la cuarta semana no se aplica el parche y es cuando se presenta la menstruación, ¿ok? Eso es importante que lo tengamos presente para poder ayudar o indicarle a las niñas, por ejemplo, cómo se presenta. Ya lo vimos aquí, un ejemplo de cómo se coloca. Y pues bueno, mm, el DIU, bueno, el DIU, ay, el famoso DIU con liberación hormonal. Se trata de un dispositivo con forma de T que se coloca en el útero y va liberando hormonas. Bueno, ese es el hormonal, ¿no? El que impide la implantación uterina. Tiene una duración de 5 años y lo va a colocar un médico. También nosotros como enfermeros lo podemos colocar siempre y cuando pues sepamos hacer, ¿vale? Su ventaja es el carácter permanente que permite a la mujer olvidarse pues de los anticonceptivos, ¿no? Durante unos años. Por eso se recomienda el uso en mujeres que han tenido, pues, partos, previamente, ¿no? Pero sabemos que no es 100% fiable. Inconvenientes, la inserción suele ser dolorosa, sí, porque vamos a pasar por el cérvix. Puede causar calambres y dolores de espalda también por la incrustación del mismo. Puede ocasionar periodos irregulares y dolorosos, sí, por la inflamación. Riesgo de inflamación pélvica e inflamación del cuello uterino. Riesgo de embarazo ectópico, así se puede dar la fecundación, pero por alguna otra cuestión que se implanta fuera del útero, puede ser expulsado espontáneamente por el cuerpo, sí, no es muy común, pero sí llega a pasar, y no previene las infecciones. Entonces, o sí ha habido casos en los que se embarazan y puede llegar a dañar ahí un poquito el útero, ¿no? Entonces, es complejo, ¿no? Normalmente nosotros sí lo podemos colocar siempre y cuando ya hayamos sido adiestrados, ¿no? Mm. Tipos de DIU, pues bueno, hoy en día existen dos tipos principales de DIU, uno que libera hormonas y otro sin hormonas. El DIU sin hormonas es una estructura plástica envuelto en un alambre de cobre en forma de T, aunque también puede presentar una estructura circular. Algunos tienen un centro de plata u oro para evitar la ruptura del alambre de cobre. Y el DIU hormonal pues funciona con la liberación de hormonas conocidas como progestágenos, ¿ok? Este es el DIU y bueno, el dispositivo intrauterino pues es fabricado con un plástico flexible y con una ramita vertical y una horizontal en forma de T. Esta rama vertical está rodeada de un alambre de cobre que impide el paso de los espermatozoides. La efectividad de este método o modelo dispositivo comienza de forma inmediata a su colocación. ¿Ok? En el DIU hormonal tenemos que, por su nombre, y como su nombre lo indica, pues es un dispositivo que libera una pequeña cantidad de hormonas en el organismo. Ese tipo de dispositivo previene el embarazo y ayuda a reducir los ciclos menstruales dolorosos y o abundantes, pero a veces puede ser al contrario. Principalmente existen tres marcas de DIUs hormonales y bueno, que van a tener una diferente durabilidad, ¿no? Y aquí tenemos el Jaides, que es de 3 años, el Quilena, que es de 5 años, y el Mirena, que es el de 7 años. Y no obstante, pues no es necesario tener un DIU durante todos estos años, sino que pues puede retirarse en cualquier momento. Esa es su ventaja, que en cualquier momento puede ser quitado.
Los DIU hormonales pues solo contienen progesterona, a diferencia de otros métodos anticonceptivos hormonales, que también contienen estrógenos. Y es por esta razón que el DIU hormonal, al igual que el de cobre, pues pueden ser usados durante la lactancia. ¿Cuáles son las ventajas? Tanto el DIU hormonal como el de cobre ofrece una gran comodidad, supuestamente, porque a veces sí genera dolorcito, ya que las mujeres pueden, pues, olvidarse de los anticonceptivos. Se permite su uso durante la lactancia, se puede colocar inmediatamente después de un aborto, em, se puede recuperar la fertilidad justamente después de que se retira. Generalmente no afecta al estado de ánimo o el impulso sexual de la mujer, no interfiere durante el contacto sexual y se puede destacar que en función del tipo de DIU, pues puede haber otras ventajas para las mujeres, ¿no? No es muy común que llegue a salirse, pero sí puede llegar a pasar. O en algunos casos provoca inflamación excesiva y puede provocar dolor en la mujer al momento de estar teniendo relaciones sexuales, ¿ok? Entonces, el DIU pues tampoco es un método completamente confiable. Obviamente, al igual que todos los métodos, pueden tener un rango de error. Y aun cuando utilicemos un método anticonceptivo, y utilicemos el condón, pues siempre hay como que la posibilidad, ¿no? O sea, nunca te puedes realmente salvar. Hay veces que inclusive traen el implante y cuando se dan cuenta ya están embarazadas y dicen, pero ¿por qué si traigo el implante? Pues sí, pero pues, hay veces que pues, así pasa, o sea, hubo ahí un cambio hormonal en ti, algo pasó y pues quedas embarazada, ¿no? Las desventajas, dolor durante la inserción sí suele ser muy incómodo, principalmente cólicos. No evita el contagio de infecciones. Ajá, incluso puede aumentar el riesgo de padecerlas debido a que favorece, pues, la inflamación. No puede ser empleado por todas las mujeres, porque no todas las mujeres su cuerpo va asimilado correctamente. Se necesita un profesional de la salud para su colocación y para retirarlo. Ajá, hay riesgo de embarazo ectópico y puede ser expulsado espontáneamente por el cuerpo. Recordemos que el cuerpo es, digamos, muy sabio. eh, y hay momentos en los que dice, no, yo no quiero tener esto y lo expulsa, o sea, lo hace. Entonces, así es como luego llega a pasar, lo llega a expulsar y pues corre el riesgo de ¿ok? Puede ocasionar calambres y dolores en la espalda por la misma inserción de DIU, ¿sale? Entonces sí es importante que todo esto lo estemos checando cuando se coloca un DIU o, y más aún si va a ser en un adolescente, o sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí tenemos una pequeña imagen. Dolor durante la inserción, sí, no evita las PS, tienen que aplicar un profesional y hay un riesgo de embarazo ectópico. Luego tenemos, se introduce a través del cuello uterino, a través del cervix. Esto es lo que provoca el dolor. El cervix normalmente está cerrado, salvo cuando estamos en nuestro periodo menstrual, se abre un poquitito para permitir la salida del flujo, bueno, de la sangre, pues. Pero cuando no estamos en nuestro periodo, y más aún si nunca hemos tenido hijos, está cerrado. Ajá. El cervix de una mujer que ya ha tenido hijos y el cervix, bueno, que ya ha parido, porque pues, puede tener hijos por cesárea, ¿no? Que ya ha parido y el cervix de una mujer que nunca ha parido es muy diferente. El cervix de una mujer que ya ha parido se ve un poquito más abierto, como más rasgadito. Y el cervix de una mujer que nunca ha parido está cerradito, está íntegro. O sea, luego se ve la diferencia. Entonces, pues imagínense una mujer que nunca ha parido, pues sí, sí va a resultar muy doloroso la colocación de esta, ¿no? Se fija en el fondo del útero y se retira el aplicador, ¿ok? Y siempre van a quedar como que esta tirita que a veces puede generar molestia, ¿no? O que puede generar que se sale sin querer y generar una molestia en la mujer que lo trae. Entonces es importante que también sepamos cómo se maneja ese tipo de dispositivos. Aquí está como que un poquito más explicado. Ajá, el DIU de cobre y el DIU hormonal. Lo que pasa también es una inflamación dentro del útero. Aquí están los tipos de DIU que existen, ujú, para que los conozcan. Eh, en los servicios que sí los pueden dejar ponerlo, medicina preventiva, ¿ok? Si tienen la oportunidad de ver cómo se coloca, háganlo, y si tienen la oportunidad de colocarlo,
pues también háganlo, ¿sale? Es muy raro que dejen a un estudiante hacerlo, pero si tienen la posibilidad, háganlo, es bueno. Ujú. Yo Después, ya vi cómo se hace. ¿tú ya has visto cómo se hace? Sí, porque hacemos citologías y ponemos eso. Ah, qué genial. Las citologías vaginales también son muy importantes, principalmente para pues lo que es, ¿no? La detección de BPH. ¿Y tú ya lo has podido colocar? Todavía no, pero sí, ya veo cómo se hace. Ok. ¿Qué características o qué has visto que es lo más común en la colocación del DIU? Este, bueno, el otro día vimos uno que se le salió y Ajá. cuando estábamos haciendo la citología, pues bueno, yo como yo nunca había visto eso, pues sí me asusté, dije, ¿qué es eso? Como un hilito que tenía para afuera y Ujú, dije, ¿qué es eso? Entonces ya la enfermera me dijo que era el dispositivo. ujú. Ok. Sí, es como les comentaba, va a quedar un hilito por fuera. Es un hilito muy como delgadito, que inclusive va a salir de la vagina. Ujú. Recordemos, el aparato sexual de la mujer es vagina, y después la entrada vaginal, que es la parte externa, que es donde es la introducción, por ejemplo, del pene, y el del otro lado va a terminar en el cervix, que es donde termina la vagina y donde comienza el útero, ¿no? Entonces, este DIU va a llegar hasta esta parte, ¿no? O sea, puede llegar hasta el exterior, e inclusive sí puede llegarse a salir por diferentes factores, inclusive hay mujeres que por la actividad que tienen física, o sea, estamos hablando de deporte y demás, pues pueden llegar a tener esta salida del DIU, ¿no? O sea, por eso es que les digo, nada es 100% seguro. Y también lo comento con ustedes porque, chicas, mujeres de enfermería, hay un gran porcentaje sumamente elevado en todas las instituciones educativas de embarazos en el área de enfermería. Ujú. ¿Por qué? ¿Quién sabe? O sea, es como que, o sea, sabes tus métodos anticonceptivos y no tienes cuidado, o sea, ¿por qué se da? ¿Quién sabe? No sé si se confían mucho. Por lo menos cuando yo era estudiante éramos alrededor de 150, 160 estudiantes de enfermería, de los cuales aproximadamente 120 éramos mujeres, y un gran porcentaje entró bien y terminó con la carrera con hijos o embarazadas, ¿no? O sea, es muy elevado el porcentaje de mujeres que de enfermería, que se embarazan, y es curioso porque no debería ser así. Mm, entonces, para que vayan considerando si tienen vida sexual activa, que pues tampoco es así como que te espantes, pero pues sí que consideren el cuidado, ¿no? Y también los hombres, o sea, yo creo que al final de cuentas el contacto sexual pues es de dos y o de tres o los que ustedes gusten, eh, pero pues siempre tener cuidado, ¿no? O sea, principalmente de su salud. Sí, un embarazo es riesgoso, pero principalmente su salud. Ahora, el implante, híjole, el implante. Consiste en un pequeño implante de plástico flexible que se coloca bajo la piel del brazo y va liberando las dosis hormonal necesaria para evitar, pues, la ovulación. Su principal ventaja es que puede durar 1, 3 o 5 años. Por lo tanto, pues es un anticonceptivo permanente con alta eficacia anticonceptiva. Alta eficacia, mano, 100% eficacia. Apenas me tocó un caso de una pequeña que resulta que tiene el implante y cuando se dio cuenta que crees que ya había bebé, ¿no? Entonces así como que, híjole, me dice, pues es que yo traigo el implante. Le digo, pues sí, pero es que ningún método es completamente fiable. Entonces, el implante sí es muy confiable, sí tiene una alta eficacia, pero no es infalible. Ajá, así es como van a estar, ¿no? Normalmente se va a colocar por un médico, también nosotros lo podemos colocar. ¿Qué se va a hacer? Se coloca el brazo de la mujer extendido, normalmente es que puede ser el derecho o el izquierdo, pero normalmente es como que el derecho. Eh, Eso que vemos aquí, esta cosita blanca, déjame lo subrayo, este, esta cosita que vemos aquí,
Es como una aguja, como una jeringa. Ujú. Esto que vemos más acá, eso es una aguja. Eso es una aguja que va a entrar en la piel de la mujer. Ajá. Entonces, normalmente se va a colocar campos, como lo indica en la imagen de abajo. Va a ser con guantes y va a requerir una pequeña, si ya tienes el implante, va a requerir una pequeña incisión para poder retirarlo, ¿no? O sea, retirar el anterior y colocar el nuevo. Se coloca, se sutura, obviamente tiene que ser bajo anestesia local, porque si es doloroso, em, y se introduce, ¿no? Y ahí se puede quedar. Cuando ya tuviste un implante antes, pues lo que tiene que hacer es volver a suturar porque se tuvo que abrir para sacar. Así resulta algo doloroso, ¿ok? Entonces, para que pues, también se considere esta parte. Y en la actualidad ya es como que más factible encontrarlo, antes no era tan fácil, pero ya ahorita los métodos anticonceptivos pues han ido avanzando y ya nuestra población también, ¿no? Ya es como que más consciente de lo que hace. Entonces, pues bueno. Am, Ventajas. Regula la menstruación, reduce el sangrado y evita los dolores. Inconvenientes. Requiere una cirugía menor, de lo que decía, para su colocación. Puede dejar una pequeña cicatriz y las hormonas pueden causar efectos secundarios, ¿ok? Su mecanismo de acción se basa en la liberación de progestágenos, es decir, hormonas. La liberación tiene lugar en forma continua, impidiendo la ovulación, entre otros efectos. Este método anticonceptivo está diseñado para ser utilizado en forma prolongada, sin necesidad de cambiar en 3 o 5 años. Durante todo ese tiempo, pues sigue ofreciendo una protección de 99% frente al embarazo. Repito, 99%, no 100%. O sea, puede que en una de esas te llegue el chamaco de sorpresa, ¿no? Y una vez retirado el implante, el efecto anticonceptivo desaparece. Por lo tanto, pues los ciclos ovulatorios se reanudan en forma normal. Ujú. Aquí tenemos una pequeña imagen del implante anticonceptivo subdérmico y la localización del implante, dónde se va a poner. Ajá, es importante. Y normalmente, pues aquí muchas mujeres sí van a tener una capa de grasa, es natural, y se trata de poner como que más adentrito para que la grasa no interfiera tanto en la asimilación y la absorción de las hormonas. ¿Qué otra cosa? Mecanismo de acción. Vamos a ver quién me va a ayudar aquí. Claudia, ¿me ayudas? Porque luego se me seca la garganta. Por favor. ¿Chistes ahí, Clau? No, creo que no. Creo que no. Claudia, Ojeda, ¿no estás? ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Sí, se escucha. Ah, ok, perfecto. Gracias. Sí se escucha, Miss. Gracias, gracias. Entonces creo que Claudia no está. Ok. Aquí estoy, Miss. ¿Sí estás? Yo dije, ay, ¿por qué no me contesta? No podía conectar el micrófono. Ah, ok, no te preocupes. ¿Me ayudas con esta diapositiva, por favor? Sí. Mecanismo de acción. El implante anticonceptivo actúa liberando de forma lenta y en pequeñas cantidades progestágenos, los cuales inhiben la acción de las gonadotropinas, encargadas de controlar ciclo menstrual. Por consiguiente, se producen los siguientes efectos: inhibición de la ovulación, inhibición de crecimiento endometrial. De esta forma se impide que el endometrio alcance el grosor necesario para que se produzca la implantación del embrión. Modificación del moco cervical, haciendo más espesos para impedir el paso de los espermatozoides. De este modo, también se dificulta el paso de los espermatozoides
y del embrión hacia el útero a través de las trompas de falopio. Ok, gracias. Bueno, aquí ya vimos, muchas gracias. Ya vimos pues el mecanismo que va a tener. Ajá. Va a inhibir la acción de las gonadotropinas, que ya lo había mencionado también, va a ser las encargadas del ciclo menstrual, va a inhibir el crecimiento del endometrio. ¿Sí nos queda claro qué es el endometrio o no saben qué es el endometrio? Digo, si no saben, no hay problema, ¿vale? Para tocar ese tema. ¿Sí lo han visto o no? Sí, Ok, perfecto. Entonces no me detengo mucho ahí. El endometrio ya sabemos que va a ser una capita que va a cubrir el útero, que cuando el óvulo es fecundado, ahora sí se va a implantar ahí y es donde va a empezar a hacer el crecimiento y donde se va a adherir. Es una capita como gelatinosa que va a permitir la adherencia. Ujú. Cuando nosotros menstruamos, cuando las mujeres menstruamos, lo que pasa es que se desprende este endometrio. ¿Por qué? Porque al igual que todo tipo de tejido, muere. Ajá, hay una muerte de las células. Entonces, tiene que salir a través de la menstruación para evitar pues que haya algún problema de infección o algo así, ¿no? Entonces, cuando el endometrio se desprende, pues obviamente aún cuando, bueno, es que no hay una implantación, porque si hay una implantación, hay una serie de liberación de hormonas que hace que no se desprenda. Pero los anticonceptivos también lo que pueden hacer es que, como lo menciona, se adelgaza muchísimo y lo que va a hacer es que ¡fum! Se va a desprender rápido. Entonces, esto va a generar esto, ¿no? O el moco también cervical se vuelve muy espeso, haciendo que sea dificultoso para los espermatozoides llegar al óvulo, ¿no? Hay bibliografías que refieren que es muy, muy, muy bajo el porcentaje de espermatozoides que llegan al óvulo. Por eso es que hay prácticas sexuales como por ejemplo el frotamiento sin penetración, que se consideran como de bajo riesgo, ¿no? Pero aún así siempre existe como la posibilidad, ¿no? O sea, de que si te toca, pues te toca, ¿no? O sea, entonces pues también tener cuidado con eso, ¿no? O sea, muchas veces las adolescentes dicen, no, es que, como les decía hace años, no, es que nomás fue la puntita. Pues sí, pero ya nada más con que haya tantita penetración y con que el líquido seminal, preseminal o con que el semen sea expulsado, pues no importa que solo sea la